Overlord, volumen 14, capítulo 3, parte 1. El último rey. Una gran cantidad de documentos se reunieron en esta oficina, junto con varios funcionarios de asuntos internos. Sus expresiones eran difíciles de ver, ya que su exceso de trabajo había pasado factura. Otra razón para esto sería el estrés que sentían por su conocimiento del estado lamentable del reino. Zanak sacudió su mano derecha que había estado firmando tantos documentos que comenzó a dolerle y movió los hombros en círculos. Podía escuchar su cuerpo crujir mientras lo hacía. Parecía que su cuerpo, al igual que los demás, anhelaba desesperadamente descansar. Aunque quería tomarse un descanso en este momento, la cantidad de trabajo que se estaba transfiriendo a esta oficina desafortunadamente siempre aumentaba. Dado que ese era el caso, debería buscar más manos para lidiar con esto o distribuir su trabajo a los demás. Desafortunadamente, no había nadie allí a quien Zanak pudiera delegar su trabajo. Si alguien se hiciera cargo de la carga de trabajo de Zanak, tendría que ser otro miembro de la familia real. Zanak tenía sus propias razones para no solicitar ayuda de su padre Orener. La verdad era que tenía acceso a la ayuda, pero no podía recurrir a ella. Zanak volvió a levantar su bolígrafo, escaneó el documento que estaba delante de él, lo firmó y lo selló. Después de repetir la misma rutina por octava vez, se escuchó un golpe en la puerta. Se podían escuchar suspiros de varios funcionarios. Quizás esta fue otra entrega de aún más documentos. Uno de los funcionarios, cuya respiración agitada sonaba de forma poco natural como un chillido de cerdo, se levantó y caminó hacia la puerta a paso de tortuga. Sus movimientos eran tan lentos que era como si creyera que cuanto más lento se moviera, menos tendría que trabajar. Un caballero estaba parado afuera de la puerta. Lamento muchísimo molestarlo en estos tiempos ocupados, pero Orener-sama desea hablar con su Alteza. No era lo que esperaba, pero seguía siendo un asunto igualmente problemático. Estoy ocupado, así que no. Dile que me hable durante la cena si tiene algo que decir. Desde que desapareció su hermano, Zanak y su familia habían tratado de cenar juntos lo máximo posible. Estos últimos días fueron la excepción, Orener probablemente había estado cenando sola por un tiempo. Sin embargo, no podría sentirse solitaria. En estos tiempos cuando había escasez de sirvientas, ella habría cenado con Clint Vibrain en su lugar. Probablemente estaba más feliz ahora que nunca, tal vez más feliz que Zanak o su padre. Si Su Alteza, el caballero cerró las puertas y se fue, pero Zanak sabía que Orener no aceptaría esa excusa en absoluto. Zanak dejó de escribir y ordenó al oficial que estaba a punto de regresar a su puesto que se quedara en su lugar. Después de aproximadamente un minuto, la puerta volvió a llamarse y el mismo caballero estaba detrás de ella con el mismo mensaje que antes. Lo siento mucho, Alteza. La princesa, dijo que si no quieres que ella difunda algunos rumores que pueden ser ciertos o no, ve a verla de inmediato. ¿Está recurriendo seriamente a la amenaza? Zanak esbozó una sonrisa irónica. Aunque no creía que su hermana realmente haría lo que ella decía, si estaba dispuesta a amenazarlo, probablemente debería escuchar lo que tenía que decir. Si los rumores se difundieran realmente, sin duda su carga de trabajo aumentaría aún más. Solo tenía que actuar como si lo obligaran contra su voluntad. Entendido, déjala entrar, pero nadie más que Orener. Con respecto a sus dos acompañantes, déjalos esperar en la habitación contigua. Si Su Alteza, por la respuesta inmediata del caballero, Zanak pudo decir que sus predicciones eran correctas, esos dos la habían seguido. Brain era el mejor guerrero del reino, sin igual en su fuerza. Clint también era mucho más fuerte que un guerrero normal. Hacer que esos dos permanezcan en el palacio todo el día y sean los guardaespaldas de Orener se sintió como una pérdida de talento. Esos dos no estaban bajo el empleo directo del palacio, sino que se les pagaba a través del bolso privado de Orener y, por lo tanto, eran sus subordinados directos. Zanak no tenía nada que decir sobre su asignación. Después de que el caballero cerró las puertas, Zanak se volvió hacia los funcionarios que aún trabajaban en la habitación y dijo, todos ustedes, mi hermana llegará pronto, ¿qué haré con ella? Por lo tanto, alégrense, porque un descanso está sobre todos ustedes. 3 horas a partir de ahora. Descansen y regresen rejuvenecidos. Los funcionarios dieron sus sonrisas cansadas y salieron con pasos pesados como si fueran zombies. La princesa Orener entró poco después. A diferencia de los funcionarios que acababan de irse, ella tenía una sonrisa radiante. Onii-sama, perdóname por hablar fuera de turno,
Pero esos funcionarios de asuntos internos podrían ser mucho más eficientes si los dejas descansar bien. Las personas tienden a cometer más errores cuando están cansadas. Hablando de eso, está bien. Oni-sama Zanak se frotó la barbilla cubierta de rastrojos. Había trabajado la misma cantidad de tiempo que esos funcionarios, por lo que, naturalmente, parecía tan cansado como ellos. Quería descansar, pero como superior, demasiadas cosas dependían de él. Sinceramente, creo que deberíamos contratar a alguien que pueda falsificar mi firma. Había una persona que podía falsificar la firma de padre, debería ir a buscarlo. Renner miró en silencio a Zanak. Él sabía lo que significaba su pregunta, pero era mejor comprobarlo para estar seguro. ¿Qué quieres decir? Nuestro padre todavía está bien. Zanak tenía una sonrisa irónica. Hoy. ¿Crees que planearía matar a nuestro padre? ¿En esta situación actual? Padre no se sentía muy bien, está descansando en su habitación. Dudo que pueda descansar bien si le recuerdan sus deberes como rey. Es por eso que tú, como princesa, no deberías verlo por ahora. Lo siento. La sonrisa de Renner coincidió con la suya. Al ver eso, supo que ella lo entendía todo. Oni-sama, entre nosotros, no hay necesidad de mentir. Oni-sama, sin los soldados del Marqués Raven, tienes suficiente mano de obra para poner a nuestro padre bajo vigilancia. Los ministros del Interior y Asuntos Militares ya deben haberse unido al lado de Oni-sama. ¿Qué planea hacer padre? Todavía quiere hablar con el reino hechicero. Debido a eso, Zanak tuvo que intervenir como regente del rey y ocuparse de todo lo demás lo mejor que pudo. Como había encerrado a su padre, tuvo que tomar todos estos asuntos en sus propias manos. Si todavía solicitara la ayuda de su padre dadas estas circunstancias, realmente sería el hombre más patético de la historia. Aún así, entiendo la línea de pensamiento de mi padre. Después de todo, había sido testigo de la destrucción instantánea de 200,000 hombres en el campo de batalla. Además, había perdido a Gazef Stronoff y a su propio hijo. Zanak no dio voz a esos pensamientos, sino que simplemente gruñó en su corazón. No es que no pueda relacionarme con su deseo de resolver esto a través de la diplomacia, para reducir el número de víctimas al menor posible, pero las cosas ya han progresado a una etapa en la que una resolución a través de la diplomacia ya no es posible. Zanak sacó una enorme hoja de papel y la extendió sobre la mesa. No era un trozo de papel normal, sino un espléndido trozo de papel fino y blanco. En él estaba el mapa completo del reino hecho a través de copia. Mira. Estas son las ciudades del reino que ya han caído en las manos del rey hechicero. Numerosas marcas X salpicaban los lados norte y este del reino, más de la mitad de las ciudades estaban marcadas. Alguien muy versado en cartografía sabría, solo por el tamaño de esas ciudades, que albergaban a un gran número de personas. Aquellos que eran lo suficientemente inteligentes ya deberían haberse dado cuenta de que, si este mapa hubiera incluido aldeas, el número de X sería cientos de veces mayor. Zanak trazó un camino en el mapa con sus dedos. Aunque el reino hechicero parecía no haber estado haciendo ningún movimiento desde que comenzó la guerra, en realidad han estado invadiendo el norte. Renner miró el país donde se detuvo el dedo de Zanak. Para presionar a nuestros vecinos como el Consejo de Estados, para evitar que se envíe ningún refuerzo aquí, ¿verdad? Eso es correcto. Habíamos pensado que no se habían movido en absoluto y que la declaración de guerra era solo una amenaza vacía. Mientras nuestro ingenuo padre intentaba negociar con ellos, las cosas ya se han desarrollado hasta esta etapa. Las ciudades fueron destruidas y nuestra gente fue masacrada en masa. Zanak rechinó los dientes e hizo un sonido audible. ¡Qué barbaridad! Absolutamente imperdonable. Aquellos que podían tolerar este tipo de tratamiento no eran aptos para ser llamados realeza. Así que el reino hechicero no tiene intención de comunicarse con nosotros. Seguramente están planeando algo sin precedentes. ¿Verdad? Tienes razón, lo que sucederá después, quizás un acto de agresión más abierto. Zanak asintió con la cabeza. Por eso había estado ocupado formulando un llamado a las armas para enviar a todos los nobles del país. Dime, hermana mía, por favor usa esa brillante mente tuya. ¿Por qué no notamos la invasión del reino hechicero? ¿Por qué no recibimos ninguna información de la invasión antes de que la ciudad norteña de Enauru hubiera repelido el ataque del enemigo? Cuando el reino hechicero asedió una ciudad, se dijo que ni una sola alma se libró de la masacre resultante. Sin embargo, asegurarse de que la información no se filtrase era una hazaña que era prácticamente imposible.
Después de todo, los comerciantes y los viajeros todavía se pavoneaban incluso durante los tiempos de guerra. ¿Qué habían hecho para sellar la boca de todos? ¿Era algún tipo de hechizo del rey hechicero? Onii-sama también lo sabe, ¿verdad? El reino hechicero ha puesto todas nuestras fuentes de información en estado de bloqueo. Ah, así que tú también lo crees. Entonces, si ese fuera el caso, estas marcas X podrían no ser ciertas tampoco. Si esto no fuera algo que el reino hechicero hubiera hecho, las cosas serían mucho más fáciles de explicar. Puede que tengamos un traidor entre nosotros. La posibilidad principal era que algún funcionario de asuntos internos los hubiera traicionado y reportaran información falsa. La otra posibilidad era que algunos de los nobles del reino se hubieran puesto del lado del reino hechicero y presentaran informes falsos. El dedo de Zanak continuó trazando líneas en el mapa. Reflexionó sobre qué noble podría corromperse para manipular una cantidad tan enorme de información. El dedo de Zanak se detuvo en una ciudad y la apartó para no bloquearla. Punto. Oh hermana mía, seguramente ya lo has descubierto, que noble nos ha traicionado comillas no es evidente Onii-sama ella podía ver a través de él por completo. Aunque en el pasado él había encontrado que la inteligencia de su hermana era molesta, ahora se sentía más confiable que cualquier otra cosa. Punto. Podría contar con una mano el número de personas que tendrían tanto control sobre la información que fluye hacia la capital. El ministro de Asuntos Militares, por ejemplo, pero ni siquiera él podía controlar el flujo de comerciantes y viajeros dentro y fuera de la capital. Es imposible para cualquier persona dentro de la capital tener la capacidad de bloquear nuestra inteligencia de esa manera. Si entendiste esto, seguramente Onii-sama ya tiene la respuesta en mente. El marqués Raven. Comillas ¿cómo? Imposible. Parte 2. Zanak rechazó esa idea de inmediato, a pesar de que su dedo había estado descansando sobre él y Vera. Comillas ¿realmente crees que eso es imposible? El marqués Raven es alguien que adora a su hijo. ¿Y si alguien secuestrara a su hijo y lo retuviera como rehén? ¿Es así como obligaron al marqués Raven? Absolutamente despreciable sin embargo, soy de la opinión de que puede habernos traicionado simplemente porque pensó la corona está condenada. Aunque no estaba dispuesto a creer en la traición del marqués Raven, no había otro noble que fuera tan poderoso como él. Solo necesitaría pedir algunos favores con otros nobles cercanos a él antes de poder cortar por completo el flujo de información hacia y desde la ciudad de su elección. Los sobrevivientes también habrían optado por buscar refugio y protección de las ciudades más grandes, el Ibera habría sido una excelente opción en ese sentido. ¿Fue por esos factores que al reino hechicero le había ido tan bien? Punto. ¿Qué clase de persona crees que es el rey hechicero anormalmente flexible en sus formas de pensamiento, alguien que posee el intelecto y la astucia de una nación entera? Lo más aterrador de él es el hecho de que no solo confía en su poder abrumador, sino que planea meticulosamente cada uno de sus movimientos. Se podría decir que es un monstruo para quien el concepto de arrogancia es completamente extraño. Abre llave o, Zanak miró a Renner, algo se sintió mal en ella. Su expresión era la misma de siempre, pero su voz tenía una emoción inusual, la de asombro y reverencia. La red de tramas que se desarrolla frente a nuestros ojos quizás se tejió en el reino hace muchos años. No somos más que polillas atrapadas. Preferiría que fuéramos mariposas. En cualquier caso, estamos a su merced, no importa si Onii-sama prefiere usar mariposas en esa metáfora o no. Incluso si nos deslizamos a través de estas redes ilesos, solo habría otra capa debajo, es francamente aterrador. No creía que alguien como él pudiera existir en este mundo. Y si incluso nuestras acciones estuvieran dentro de sus cálculos comillas entonces estás diciendo que él es mejor que tú Renner se rió y no respondió. Volvamos a nuestro tema anterior, Onii-sama probablemente esté pensando en buscar en la residencia del marqués Raven, ¿verdad? No creo que puedas encontrar nada sustancial allí. Eso es cierto, pero seguramente no podemos permanecer inactivos, ¿verdad? Dada la probabilidad de que el marqués Raven los hubiera traicionado, tuvieron que hacer algo al respecto. Todavía tenía la esperanza de que pudieran encontrar el más mínimo indicio de todo esto. Antes de hacer eso, tengo una pregunta para Onii-sama. Si la situación actual continúa, el reino hechicero seguramente iniciará la batalla final cerca de la capital. ¿Onii-sama ordenaría a los soldados defender la ciudad o enviarlos a recibir el ataque? ¿Cómo vamos a aumentar nuestras fuerzas? Ya he recibido respuestas satisfactorias de nuestros nobles vecinos. Los que estaban más distantes aún no habían respondido.
No fue porque aún no habían recibido su mensaje, sino porque deseaban mirar desde la seguridad. Probablemente querían ver a la realeza eliminada para poder inclinarse ante el rey hechicero como sus nuevos súbditos. O tal vez fue porque no querían ponerse del lado malo del reino hechicero defendiendo el reino. Cualquiera de los dos pensamientos era ingenuo, por decirlo menos. Su creencia de que podían distanciarse de esto era prueba suficiente de su total estupidez. No debería burlarse de su idiotez. Si supieran lo despiadado que había sido el reino hechicero, no lo habrían hecho. Simplemente fueron todas víctimas del bloqueo de información que se les colocó a todos. Una vez que la capital cayera, no había duda en su mente de que el reino hechicero extendería su brutalidad a las otras ciudades. De todos modos, los nobles que deseaban abstenerse de esta batalla terminarían derrotados. ¿Crees que podríamos ganar? Zanak esbozó una sonrisa irónica y respondió con calma a esta complicada pregunta. No se trata de si ganamos o perdemos, simplemente no tenemos más opción que enfrentarlos en la batalla. El reino hechicero quemará cada centímetro de este país y masacrará a todos nuestros ciudadanos. Esta es nuestra última apuesta en la supervivencia. Punto. Onii-sama, ya es rey, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que estoy demasiado lleno de mí mismo? Punto. Si fuéramos derrotados en esta batalla, no sería destruido el reino. Si ese es el caso, entonces los ciudadanos del reino no estarían seguros sin importar a dónde escapen. Si bien no creo que la elección de Onii-sama de apostar todo en esta batalla sea incorrecta, el marqués Raven también puede habernos traicionado por esta razón, para salvar a los ciudadanos para que su ciudad pueda convertirse en un santuario para los refugiados, pero dudo que el rey hechicero permita que eso suceda. Quizás también haya ordenado al marqués Raven que matara a las personas que buscaban refugio en su ciudad para poner a prueba su lealtad. ¿Por qué los traicionaría el marqués Raven? ¿No los ha traicionado? Quizás esto también fue otra estratagema del rey hechicero, sembrar las semillas de duda entre ellos para hacer dudar a él y a Renner. Zanak recordó al marqués Raven que solo quería un futuro mejor para el reino. Tal vez debería escribirle una carta y tener una conversación honesta con él, pero eso podría ser un movimiento peligroso. Un traidor que continúa recibiendo sus cartas. Eso ciertamente causaría que el rey hechicero arroje dudas sobre él. Esa podría ser una estratagema que podría usar contra ellos, pero era mejor guardarla para una situación en la que el marqués Raven marcharía junto con el ejército del rey hechicero. Este no era el mejor momento para hacer algo como esto. Si el marqués Raven realmente estaba siendo coaccionado por amenazas contra el bienestar de su familia, no podía culparlo. Zanak recordó al marqués Raven que adoraba excesivamente a su hijo. Recordó con tanta fuerza que sus ojos casi se entrecerraron en una línea hasta que su hermana lo golpeó de nuevo a la realidad. ¿Refugiados? Hablando de eso, padre quería que él quería que buscáramos refugio en la alianza de ciudades-estado como representantes del reino. Eso fue mucho antes de poner a mi padre bajo vigilancia. Si todavía quieres hacerlo, será mejor que te alejes de la capital pronto. Muy pronto tendrá que reclutar a todos los que pueda y enfrentar una batalla decisiva contra el reino hechicero. Si él era honesto, no tenían ninguna posibilidad. La derrota significaba que la capital y las otras ciudades serían arrasadas. Eso significaba que ningún lugar dentro del reino estaba a salvo. Quizás deberían seguir la sugerencia de su padre y abandonar el país. En circunstancias normales, había dos formas en que un vencedor habría tratado con la antigua realeza de un reino. Uno era mezclar su linaje a través de matrimonios políticos, el otro era eliminar a todos con sangre real para no dejar cabos sueltos. El reino hechicero definitivamente elegiría el último. Esa es una excelente idea. ¿Vendría Onii-sama también en este punto? ¿Cómo podría? Si nuestro hermano mayor todavía estuviera aquí, habría elegido correr. No te preocupes por mí, ¿qué vas a hacer? El rey hechicero es un no muerto, por lo que probablemente no tomaría ese tipo de interés en las mujeres, por lo que indudablemente las matarían también. Si el reino hechicero nos atacara, podría ser violada por uno de los nuestros que esté lo suficientemente desesperado como para hacerlo. Zanak mostró su disgusto en su rostro al escuchar cuán tranquilamente su hermana había dicho esas palabras. Pero, tenía que admitir que ella también estaba siendo realista. La belleza de Renner era reconocida, no estaría fuera de discusión que existiera ese tipo de personas. Entonces, recuerda no dejar el lado de Klim Byung-Laus por ahora.
Está bien, no dejaré que Clint se vaya de mi lado. No hay nadie más que nosotros dos aquí y no voy a hablar de eso dada la situación actual, aunque él tenía serias dudas acerca de esos dos. ¿Por qué Brainonglaus elegiría servir a esta mujer? Aunque había escuchado rumores de que Brain estaba interesado en Clint, no parecía ser gay en lo más mínimo. Sin embargo, después de algunas investigaciones, parecía que no había tenido una mujer en absoluto. No podría ser porque solo le interesaran los niños, ¿verdad? No dio voz a esos pensamientos dado lo aterrador que es su hermana. Si esos dos lo descubrieran, sería problemático. De todos modos, no tengo la intención de huir. Como princesa, enfrentaré la muerte con gracia y dignidad. Eso fue inesperado. Había pensado en esto en el pasado, en cómo ella estaría bien con cualquier tipo de vida mientras estuviera con Clint. Tal vez solo estaba poniendo un frente y ya se había preparado para escapar. Ella sería del tipo que haría eso, pero incluso un cadáver podría ser explotado por el rey hechicero. Quizás, Oni-sama liderará el ejército contra el rey hechicero así. Aunque mi presencia no marcaría ninguna diferencia, el ejército necesita un miembro de la realeza para liderarlos. Tengo que tomar una posición. Zanak miró hacia el techo. Has dicho algo en el sentido de que yo soy el futuro rey en el pasado, es por eso que esta responsabilidad recae sobre mí. Ojalá mi padre se encargue de mis arreglos funerarios. Puedes elegir huir en cualquier momento. Aunque descubrió que su hermana era molesta la mayor parte del tiempo, seguían compartiendo la misma sangre. Hacer lo que un hermano debería hacer era lo menos que podía hacer. Quizás podría recibir la piedad de Dios después de su muerte. Entiendo. Lo haré cuando llegue el momento. Cuando Zanak retiró su mirada hacia ella, vio que Renner había respondido con su sonrisa habitual. Parte 3. El reino hechicero finalmente había comenzado su invasión hacia el oeste. Ciudad tras ciudad y pueblo tras pueblo cayeron en su estela. Se dirigían hacia la capital, aunque a un ritmo dolorosamente lento. Cuanto más grande era un ejército, más lento marcharía. Sin embargo, según su compañera, Evileye, esto no debería aplicarse al ejército del reino hechicero, que estaba completamente compuesto por no muertos. Ella creía que esto se hizo para estresar a los habitantes del reino. El estrés de un ejército invasor ya había provocado el caos en la capital y muchos habían muerto como resultado. Después de que eso sucedió, la gente de la capital tenía dos opciones. La primera era huir de la capital y avanzar hacia la dirección opuesta de Errantel, el oeste. La otra opción era permanecer en la capital, cerrar sus puertas y nunca salir de su escondite. En cuanto a qué opción era más popular, la abrumadora mayoría de las personas eligió la última. Quienes eligieron la primera fueron personas con capital, conexiones o habilidades para garantizar su supervivencia incluso en tierras lejanas. Por eso, más del 95% de la población de la capital decidió quedarse. Pero, eso solo era cierto hasta ayer. La realeza había puesto un decreto. El decreto fue que, debido al ejército invasor del reino hechicero, la ciudad requería más mano de obra para defenderlo. Todos los hombres sanos tenían que unirse a la batalla. Fue esencialmente un pedido desesperado. Por supuesto, había quienes temían el campo de batalla y aún así decidieron encerrarse, aunque había otras personas que creían que, si no contribuían al esfuerzo de guerra, sus seres queridos morirían, por lo que la mayoría decidió sacrificarse. La pasión ardiente de la gente comenzó a extenderse dentro de la capital, los afectados comenzaron a descender a la locura. Las calles estaban llenas de hombres que se preparaban para la guerra. Tanto los padres como sus hijos eran soldados. Aquellos que deseaban mejores raciones mientras estaban fuera incentivaron el aumento de la industria culinaria. Todo esto se vio exacerbado por el conocimiento de la gente de que la realeza había ordenado a todos los comerciantes de la ciudad mantener bajos los precios de los alimentos. Los miembros de Blue Roses se arrastraron entre la multitud. Lacjus tenía una sugerencia para sus compañeros detrás de ella. Chicas, puedo manejar esto sola. La solicitud no especificó quién debería ir, pero eso no significa que tengamos que ir todas juntas. Apuesto a que todas están ocupadas, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos por caminos separados desde aquí? ¿Qué pasa contigo, Lacjus? ¿Hay alguna razón por la que no quieres que te acompañemos? Lacjus adoptó una sonrisa forzada al escuchar lo que Evileye había dicho. Aunque en su mente había pensado, comillas, por supuesto que sí, ella no le dio voz a ese pensamiento. Evileye estaba bien en ese sentido, Tina y Tia eran mucho más agudas que ella. Gracias a Dios que no las estaba enfrentando. Entiendo lo que Lacjus siente en este momento.
Escuché que Azutdanma también vendría, ¿verdad? Laclius sintió que se le encogía el corazón por un momento. Eso fue correcto. El tío de Laclius, el líder del grupo de aventureros rango Adamantita Red Drop, Azuta Indra fue invitado junto a ellos. Oh, son familia. Debe haber mucho que ustedes dos quieran discutir en privado, ¿verdad? Entendemos, eso estaba bien, su confusión las alejó de la verdadera razón. Laclius estuvo de acuerdo con lo que Gagaran había dicho, así es. ¿Podrían ustedes hacer esto por mí? Ni siquiera me busco. Después de llegar a la capital. Entonces qué desconcertante. Increíble, comillas, Laclius miró hacia las gemelas. Ustedes dos están relacionados y ambos son líderes de grupos de aventureros de rango Adamantite. Dada la situación actual, todavía no te ha contactado sobre su regreso a la capital, entonces, ¿cómo se enteró nuestro solicitante si él estaba relacionado con Red Drop? Debería haberlo dicho. Pero ese solicitante no dijo nada en absoluto. Anoche, un hombre de baja estatura apareció en la posada donde se alojaban Blue Rose, les dijo que tenía una solicitud de trabajo y que se dirigieran a este lugar. Haber abordado directamente a ellas en lugar de pasar por el gremio de aventureros fue un acto lo suficientemente sospechoso como para que Laclius quisiera rechazar su oferta. Sin embargo, al enterarse de que Azut de Red Drop también estaría allí, tenía que presentarse. Así es. Esto es más que sospechoso, esto podría llamarse una conspiración incluso. Podría ser una mentira para provocarnos o algo así. Sí. Dada la posibilidad de que esto pueda ser una trampa, aunque seas fuerte, todavía hay algunas cosas que no puedes manejar sola. Si esta otra parte está tratando de dañarnos, deberíamos tratar de no ser derrotadas una por una. Chicas, Laclius estaba feliz de que todos estuvieran tan preocupados por ella. Pero además, también queremos reunirnos con ese héroe senpai. Solo he escuchado su nombre, pero nunca me he encontrado con él en el pasado. Si estás relacionada con él, debería ser fácil para nosotras encontrarnos con él, ¿verdad? Laclius sintió que su estómago colapsó sobre sí mismo. Si bien su tío no era exactamente un mal tipo, tampoco podía llamarse una buena persona. En general, de lo que estaba segura era del hecho de que él era alguien que solo podía ser una mala influencia para los niños. Cuando Laclius se reunió con él cuando aún era una niña, parecía ser normal, pero podría haber sido él simplemente ocultando su verdadera naturaleza. Quizás su tornillo se soltó durante sus aventuras. Ella solo tenía una solución para las cosas que no podía entender, aunque esto no era exactamente algo con lo que Dios se molestaría, y eso era orar. Aparte de eso, no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Su tío era del tipo que actuaba con toda honestidad y sin vergüenza, cuando conocía a alguien por primera vez. También era del tipo que soltaba frases cursis como si anhelas un héroe, entonces es el deber de ese héroe conceder tu deseo. Solo podía esperar que él hiciera lo mismo esta vez. Laclius y compañía llegaron a la posada donde les dijeron que fueran. El negocio por aquí parecía estar bastante deteriorado y el lugar estaba sucio en general. Las puertas de la posada estaban bien construidas y sorprendentemente pesadas. Justo después de que Laclius abriera la puerta, Tia y Tina la golpearon 2 veces en la cintura. Era una señal para estar alerta. Deben haber notado algo. Enfrente de la puerta estaba el mostrador, pero no podían ver ninguna evidencia de que se llevaran a cabo negocios de taberna aquí. Eso significaba que este lugar era lo suficientemente remoto como para que este establecimiento no pudiera funcionar como una taberna, sino solo como una posada. Laclius sintió que todos habían cambiado de modo debido a lo inquietante de este lugar. Estaban preparadas para el combate en cualquier momento. Laclius habló con el hombre distante detrás del mostrador. Somos Bros, aquí para reunirnos con nuestro cliente. Ve a la habitación 301. El señor Azut de Red Drop. Ya está allí. ¿Estaba realmente aquí? Era hora de averiguarlo. Laclius le agradeció e inmediatamente subió las escaleras a un lado. La posada estaba increíblemente silenciosa. No se cruzaron con otra persona durante todo el camino, ni escucharon ningún sonido. ¿Fue porque las paredes tenían excelentes propiedades de aislamiento acústico o porque la posada estaba realmente vacía? El grupo llegó al 3er piso y descubrió que la cantidad de habitaciones en el piso era sorprendentemente baja. Las habitaciones en este piso probablemente eran enormes. Laclius llamó a la puerta que tenía un letrero marcado con el número 301. Comillas, tío, soy Laclius. Después de enfocar sus oídos, escuchó débilmente la voz de un hombre al otro lado de la puerta que decía, entra. El volumen de la voz era tan bajo que no podía decir si era de su tío o no.
Después de posicionarse entre Tía y Tina, Laclius abrió la puerta ella misma. El interior de la habitación era muy diferente de su exterior. La habitación estaba llena de muebles exquisitos y robustos, mucho más lujosos que la posada de Laclius. Para ser honesta, eso la asustó. Esta posada era terriblemente sospechosa después de todo. Ni siquiera habían terminado de inspeccionar toda la habitación cuando se dirigió una voz hacia Laclius. «Au, Laclius. Mucho tiempo sin verte hh», esa era de hecho la voz de su tío. Laclius cerró las puertas con fuerza hacia la dirección de donde provenía la voz de su tío. ¿Qué está pasando? Laclius Gagarin fue la primera en hablar. Todos deben haber escuchado la voz de su tío ya. Era difícil para ella decir que nada estaba mal después de esa exhibición. Chicas, siento que debería reunirme con mi tío a solas después de todo. Esta chica. ¿Estás diciendo en serio esas cosas incluso después de que vinimos hasta aquí? La voz atónita de Evileye era de esperarse. Laclius miró las expresiones de todas. Evileye había hablado como su representante, podía decir que el resto de ellas tenían el mismo pensamiento solo por sus expresiones. Entonces está bien, chicas. Déjenme aclararlo. Mi tío es un individuo extraño. Punto. El líder de Red Drop Laclius puso la expresión severa como se esperaba de un líder y asintió al escuchar lo que Tina había dicho, luego miró a las demás. Estaban confundidas, pero después de conocer a Laclius durante mucho tiempo, sabían que era honesta. Después de haberlo analizado por sus expresiones, Laclius volvió a abrir la puerta. Había un elegante sofá-cama de terciopelo brillante en la habitación. En él estaba sentado un hombre que ella conocía bien, era Azuta Indra en carne y hueso. Su torso superior estaba completamente expuesto, uno podía distinguir claramente sus abdominales bien definidos y sus pectorales hinchados. Esta no era exactamente la forma en que uno debería presentarse frente a su cliente, pero no era la razón por la cual Laclius impidió que sus compañeras avanzaran. Sobre el cuerpo de Azut, a su izquierda y derecha, había dos mujeres semidesnudas acurrucadas junto a él. No podrían llamarse semidesnudas. Sus pechos voluptuosos estaban completamente expuestos y, aunque usaban ropa interior, eran solo cuerdas que apenas cubrían nada. Por sus apariencias, parecían ser acompañantes de clase alta. Trajes eróticos que probablemente se quitaron recientemente se esparcieron por el suelo. Azut sostuvo a ambas mujeres en cada uno de sus brazos, sus manos estaban atrapadas en sus senos, frotándolos. Tío, tu sobrina fue convocada aquí por el mismo cliente. No puedes darme la bienvenida de una manera más apropiada, dijo Laclius. Sin embargo, las manos de Azut no dejaron los senos de esas mujeres mientras continuaba amasando sin pensarlo mucho. A las mujeres no parecía importarles en absoluto el grupo de Laclius, sino que continuaron con indiferencia con sus suaves gemidos. Esta actitud honestamente enfureció un poco a Laclius. Si estas mujeres hubieran sido adquiridas por su cliente, a Laclius le gustaría hablar con ellas. Pensé que ustedes vendrían un poco más tarde. En realidad no lo estoy haciendo en la cama, así que ¿por qué debería importar? Comillas, por supuesto que debería. Laclius no se molestó en darse la vuelta para comprobar las expresiones de sus compañeras. De verdad Azut tenía una expresión confusa, pero no dejó de frotar a las mujeres. Comillas, eres demasiado inflexible en tus formas de pensar. Está en la naturaleza de cada hombre querer follar a mujeres hermosas. Mis hijos probablemente también nacerán con el mismo regalo. ¿No sabes que es importante asegurar que nuestra línea de sangre continúe a pesar de que eres de alta cuna? Este tipo de mentalidad está tan profundamente arraigada en tu corazón. Al escuchar lo que Evileye había dicho, Azut puso una expresión de disgusto y la miró. Aunque podían sentir una sensación de presión solo con su mirada, nadie de Blue Roses retrocedió. Para Evileye especialmente, se sintió como una brisa suave. Ella continuó, está bien. Solo por tu expresión puedo decir que esto te incomoda. Aunque algunos te llaman una heroína, no eres diferente a una niña. En realidad, podría ser que la razón por la que abandonaste tu condición de noble y elegiste la vida de una aventurera fue precisamente por ser el tipo de persona que eres. De todos modos, chicas, esta no es una situación donde puedan satisfacer a su cliente. Damas, las veré luego. ¿Qué pasa con esta niña? La mujer tendida a la derecha miró a Evileye. Está bien, qué molestia. Oye, Indra. ¿La habitación de ese lado todavía está vacía? Evileye señaló hacia una puerta que no era la del pasillo. Esa habitación está libre, ya. La he revisado. Comillas, ¿es eso así? Bueno, damas,
Vayan allí. Comillas, ¿qué pasa con esta niña? ¿Qué está tratando de hacer? La mujer de la izquierda miró a Evileye con expresión enojada. No actúes tan alta y poderosa ahora, solo eres una mocosa que ni siquiera se atreve a mostrar su cara. Coma, ya me cansé de esto, encantar persona. Vayan, sí. Entendido, la mujer de la izquierda se levantó de inmediato, lo que provocó que la mujer de la derecha adoptara una expresión de sorpresa con la boca abierta. No olviden la ropa en el suelo. Antes de que la mujer pudiera responder, encantar persona, ya había sido lanzada de nuevo. Las mujeres entraron obedientemente a la habitación contigua. Azut hizo un puchero y levantó los hombros. Desde la perspectiva de un aventurero, lo que Evileye había hecho no era diferente a alguien que desenvainaba su espada, sin embargo, no parecía culparla por ello. Aunque ella no quería admitirlo, Evileye lo veía bastante indulgente en ese sentido. Comillas, eran ellas también fuimos entrenadas para hacer esas cosas en ese entonces. Las mujeres que no estaban dotadas de poder en bruto o talentos arcanos solo podían recurrir a armamentizar su feminidad. Aunque Gagaran no puede relacionarse en absoluto, aún explicaré sus métodos. Primero Evileye se desconectó de la explicación de Tía y habló con Lactius. Sería problemático si eso no se hiciera. Bueno, no te interrumpiré más con este tema. Habla de lo que quieras, supongo. Gracias, Evileye. Ahora bien, jaja. Ya estaba agotada antes de decir una sola palabra. Ahora tío, nuestro cliente. Esta vez es extremadamente sospechoso. ¿Quiénes son HMM? Hoy, viniste aquí sin saber de ellos. HMM, es alguien con una organización masiva detrás de ellos, probablemente. Comillas, probablemente. Hablando de eso, ¿son alguien con quien estás familiarizado? No los he conocido en persona. Si supieran sus modales, me habrían dado su nombre. HMMM, si tienen la intención de ocultar su identidad. Entonces. Azut sonrió, deben ser alguien sospechoso. Entonces, ¿qué planeas hacer? Comillas, ¿qué quieres decir con qué planeo hacer? Si ustedes quieren huir, abandonen este lugar, antes de que las cosas se pongan serias. No tenemos la intención de irnos. Lactius sintió la mirada de todas sobre ella. Punto. Uf. Piénsalo bien. El ejército del rey hechicero ha matado a todos los civiles en su camino hacia aquí y arrasó las ciudades también. Pensar que la capital sería diferente, ¿no estás siendo demasiado ingenua? Comillas, entonces, tío, luchemos lado a lado es imposible. Debido a que no he confirmado su poder directamente, no podría decirlo con certeza. Pero si los rumores son reales, no podemos ganar contra ese tipo. Solo un monstruo podría luchar contra ese monstruo, sería imprudente que los humanos intervinieran. Azut suspiró cansado. Lactius nunca había visto a su tío así. Punto. Sabía que esto era una pérdida de tiempo, por eso no traje al resto del equipo. También le dije a mi hermano que huyera. Pero, ninguno de ellos lo hizo, ¿verdad? ¡Qué montón de idiotas! Aún así, él puso a su hija bajo mi cuidado. Todos salieron hace unos días hacia el Consejo de Estados y probablemente ya estén allí. Justo cuando las emociones complicadas surgieron en el corazón de Lactius, Tía dijo nerviosamente, jefa. Al mismo tiempo, la voz de un hombre llegó desde el corredor, comillas, llegaron los tres que habían estado de pie junto a la puerta, Tía, Tina y Gagaran, parecieron ser empujadas por un poder invisible hacia la habitación. Un hombre y una mujer los siguieron. El que caminaba delante era un hombre joven. Sus 10 dedos tenían anillos que los adornaban. Una suave sonrisa brilló en su rostro. Detrás de él había una mujer cansada. Su ropa estaba suelta y caminaba de una manera que decía que no quería caminar en absoluto. Un sombrero inusualmente gigante se sentó en su cúpula, cubriendo la mayor parte de su rostro. Lactius levantó su vigilancia. Sus compañeras estaban siendo reprimidas a nivel biológico, es decir, solo por el poder en bruto. Ambos visitantes fueron capaces de darle a la aventurera de fama mundial, Lactius, un susto que no podía expresar con palabras. Sin embargo, una vez que apareció la persona detrás de ellos, la atmósfera cambió más que nunca. El cuerpo gigante de ese hombre lentamente se abrió paso en la habitación. Su atuendo era como el de un bárbaro con hacha. Una intensa y abrumadora presión emanaba del que los hacía sentir como si el espacio a su alrededor estuviera siendo distorsionado. Los dos delante de ellos eran realmente fuertes. Pero ese tercer hombre es mucho más poderoso que los dos. Lactius no podía moverse, como si la estuvieran sofocando. Como una aventurera de rango adamantita, había derrotado a numerosos monstruos y semihumanos poderosos,
Pero todos palidecieron en comparación con este hombre. Incluso podría ser más fuerte que el demonio con calavera que apareció durante la perturbación de Jaldabaoth. Ese hombre era probablemente el guardaespaldas de esos dos. Gente tan fuerte como ellos, si no pertenecieran a ninguna organización, inevitablemente provocaría la propagación de rumores sobre ellos. Si ese fuera el caso, lo que había detrás de ellos debía ser una enorme organización a nivel nacional para ser capaz de ocultar información sobre ellos por completo. Punto. Teníamos razón al traer nuestro equipo. Cada uno de ellos es más fuerte que nosotras. No recuerdo haber oído hablar de personas como ellos en el reino. Hoy, ya llegan tarde, así que no expongan esa aura peligrosa. ¿La gerencia les ordenó que lo hagan? Hacer algo tan aburrido. La mujer a la que Azud se burló objetó, traer prostitutas, qué impresionante, viejo. Aunque este no es un hotel del amor, Azud respondió en especie a ella, HMPH, este lugar fue la razón exacta por la que los llamé, quería que todos estuvieran tan disgustados como yo. CHH. La mujer rechinó los dientes. Cuando adoptó una expresión que era difícil de ver. Ella no se opuso a lo que Azud había dicho, lo que significa que esta posada estaba realmente conectada con ellos. Solo había dos países que tenían la capacidad de establecer organizaciones a nivel nacional. Uno era el Consejo de Estados, el otro era la teocracia. Este último era el más probable. Bueno, si todos terminan esto ahora mismo, estaría muy feliz. Kie-chan, está bien, Kie-chan es el protagonista esta vez, así que solo te escucharé. Nota, Kiese, hermano de Clementine, después de ser regañada por el caballero, la mujer se obligó a encogerse de hombros y a sentir. Azud-sama está absolutamente en lo correcto. Se tomó un tiempo de su apretada agenda para reunirse con nosotros, pero fuimos los últimos en llegar. Me disculpo con su estimada persona. HMPH. Parte 4. Azud se burló un poco, pero la sonrisa de ese caballero nunca vaciló. Ahora, perdónenme por mi franqueza. Vayamos a los negocios, Azuta Indra-sama y los miembros de Blue Rose presentes. Lacus entrecerró los ojos. Su tío había abandonado su título como noble, pero debido a que aún conservaba el título de caballero honorario, la etiqueta adecuada dictaba que debía ser referido por su nombre completo. Sin embargo, Azut era del tipo que no le gusta que lo llamen por su nombre completo. Aquellos que lo conocieron por primera vez y quisieron seguir el protocolo habrían caído en esta trampa. Este caballero, sin embargo, logró evitar esto. Esto significaba que este hombre había hecho una investigación exhaustiva. No, probablemente era más exacto decir que las personas detrás de este hombre habían hecho su investigación. Lacus Alba Indale a Indra-sama. Evileye-sama. Tía-sama Tina-sama Gagaran-sama. Estamos aquí para convencerlas de unirse a nuestro lado. Aunque luchar hasta tu último aliento aquí es una opción honorable, imploramos a todos los presentes que consideren el futuro. Un tipo tan descortés. Entonces, ¿qué país te envió? No importa de qué país somos. Lo importante es que, de repente, una mano apareció detrás de la mujer y cubrió su boca. De ninguna manera Tía y Tina sacaron sus armas con sorpresa. Detrás de la mujer había un hombre con un atuendo extraño. Todo su cuerpo, incluyendo su rostro y manos, estaban cubiertos. Placas de metal forraron su ropa para una mejor defensa. No es bueno, es un asesino más allá de nuestra liga. No es bueno, él es mucho más fuerte que nosotras. Estas dos eran las asesinas más fuertes y más viciosas, que Lacus conocía, pero este hombre era más fuerte que las dos. Por favor no se preocupen y por favor enfunden sus armas. Si nuestro objetivo fuera su fallecimiento, no nos hubiéramos presentado en un método tan insignificante. El caballero estaba en lo correcto. Para haber entrado en esta sala. De manera que ninguno de estos aventureros pudiera notarlo, debe haber incluido el uso de una habilidad capaz de enmascararse por completo. El haberse revelado de una manera tan idiota significaba que no estaba allí para asesinarlos. O tal vez esto también era parte de su táctica. Les recordaban que, si no se unían a su lado, los asesinos destacados podrían atraparlos en cualquier momento. Además, en cuanto a la forma de hablar ligeramente inapropiada de mi compañera, me disculpo profundamente. Hoy. ¿De qué te sirve ocultar ese hecho? Ustedes son de la teocracia, ¿verdad? Son realmente de la teocracia. No puedo creer que haya gente como esta allí. Evileye sorprendida dijo. Lacus estaba igualmente sorprendida. Habían luchado contra una unidad que estaba quemando aldeas semihumanas en el pasado y eran fuertes. Especialmente el capitán de esa unidad,
que era más fuerte que Lacus en ese momento. Sin embargo, nadie de esa unidad era tan fuerte como las personas frente a ellos. Comillas, ¿no lo sabías? Pensé que al menos habrías escuchado rumores sobre ellos, son el orgullo de la teocracia, su unidad de héroes, la escritura negra. Es probable que todos hayan llegado al reino de los héroes. Azut miraba hacia el bárbaro. Ese hombre puso la sonrisa que una bestia tendría justo antes de festejar con su presa. Jajajaja. Parece que sabes bastante sobre nosotros. Pero, ¿no tienes uno también? Alguien como yo, o incluso más fuerte que yo. Señaló hacia Evileye de Blue Rose. Eres difícil de tratar. Sin embargo, su actitud no era de admitir la derrota, sino que su expresión les decía que trataba a Evileye como a un igual. Punto. HMPH. Hay personas más fuertes que yo. HMM, excluyendo demonios, de todos los humanos y semihumanos, solo Momon-sama es más fuerte. Comillas, ¿solo Momon? HMMM. Comillas, el bárbaro murmuró para sí mismo mientras una leve sonrisa florecía en su rostro, y no dijo nada más. Antes que nada. Gente de la unidad secreta. De la teocracia. ¿Por qué no luchas junto a nosotros contra el rey hechicero? Quizás esa mujer también, ¿no? Eso fue, Evileye continuó murmurando para sí misma, pero Azut la ignoró y le preguntó al caballero, quien respondió con su sonrisa inquebrantable. Haber recibido una invitación de su estimada persona es un gran honor para todos nosotros. Sin embargo, estamos aquí en una misión expresa para convencer a sus estimadas personas de que se unan a nosotros. Es por eso que solo podemos elegir rechazar ceremoniosamente su sugerencia. Después de todo, los soldados que participan en batallas por sus propios deseos egoístas solo causarían daño a su organización. ¿Intentas usar tus órdenes como chivo expiatorio? Ya veo. Aún así, estoy interesado en escuchar tu opinión personal. Qué aburrimiento, ¿no son las cosas mucho más simples si solo seguimos la orden de nuestros superiores? La mujer molesta dijo. La sonrisa del caballero se desvaneció cuando fue reemplazada por una expresión preocupada. Apuesto a que eres del tipo que considera que incluso tu propio proceso de pensamiento es molesto. Eso es correcto. Mientras cumpla mis órdenes, la responsabilidad de ellas siempre recaerá en mis superiores. Es demasiado molesto tener que asumir las responsabilidades yo misma, así que no me molesto con eso. Soy bastante buena transfiriendo responsabilidades a otros, incluso he recibido elogios por ello. Comillas, no te estaban alabando. El bárbaro susurró para sí mismo. Jeje. Ahora bien, Aindra-sama, mis disculpas. Azut-sama, entendemos lo que quisiste decir. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de Blue Rose? Antes de eso, ¿podríamos hacer una pregunta? ¿Cómo podemos escapar de aquí? Te diré cómo después de que te unas a nosotros. Por cierto, ya hemos extendido esta oferta a muchos otros grupos de aventureros y todos han aceptado. Esos grupos ya han sido reubicados en lugares más seguros para quedarse fuera. Punto. Hoy, usaste violencia o amenazas para obligarlos a ir contigo como Gagaran había dicho. Si alguien tan fuerte como ellos amenazara a otras personas, sería difícil para ellos negarse. Realmente queremos, desde lo más profundo de nuestro corazón, convertirnos en camaradas con todos ustedes. Esta es una cooperación para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. El caballero no parecía estar mintiendo en absoluto, su personalidad fue probablemente la razón por la que fue elegido para ser el negociador. Me niego. Lacus ni siquiera tuvo tiempo de pedir las opiniones de todos los demás antes de que Gagaran respondiera. No hay necesidad de ello, iremos con la decisión del líder. Sus compañeros comenzaron a asentir con la cabeza al escuchar lo que Gagaran había dicho. ¿Es eso cierto? Parece que nada de lo que podría decir influirá en tu opinión. Parece que no tengo opciones. El caballero tomó su rechazo inusualmente bien. Lacus bajó su postura en caso de que recurriera a la fuerza. Después de ver lo que Lacus había hecho, el caballero esbozó una sonrisa irónica. Por favor, no hay que preocuparse, Lacus-sama. No planeamos usar la fuerza. Esperamos que todos aquí puedan vengar a los que han caído ante el rey hechicero. Hemos dejado un bono por sus problemas en la recepción, acéptenlo antes de regresar. Ahora bien, les deseamos la mejor de las suertes. Después de que el caballero dio sus órdenes, la gente de la teocracia comenzó a caminar hacia la salida. Las cosas parecían haber concluido pacíficamente. Justo cuando Lacus dio un suspiro de alivio, Azut llamó al caballero, hoy. Hablando de eso. El señor llamado Rufus o Rufas, todavía está bien, Ru. Lo lamento muchísimo.
Nuestro país abarca una vasta área, así que no sé a quién te refieres. Si pudiera ser un poco más específico, es así. Supongo que es natural que las personas de tu rango no lo conozcan por su nombre después de todo. Entonces, ¿cómo suelen abordar a esos no muertos? Mi lordo. Algo así. Todos los miembros de la Escritura Negra quedaron atónitos y posteriormente se llenaron de malicia. Toda la habitación se desbordó de repente con un aura de sed de sangre que los hizo sentir como si el combate estuviera a punto de estallar en cualquier momento. El caballero fue el primero en hacer un movimiento. Extendió ambos brazos para detener a las personas detrás de él. Kie-chan. ¿Qué pasa? ¿No los estamos matando? El caballero miró a Zut con ojos fríos e inmóviles y respondió con calma a la mujer: está faroleando. No te muevas por tu cuenta. Esta es una orden. La sed de sangre que emanaba de ellos desapareció tan rápido como había aparecido. La mirada fría del caballero se mantuvo en Azut, aunque tengo mucha curiosidad por saber el grado de tu conocimiento sobre este asunto, informaré de esto a mis superiores. Todos, es hora de que nos vayamos. Los miembros de la Escritura Negra no bajaron a sus guardias cuando salieron de la habitación, pero mantuvieron la actitud de que, si el grupo de Lacjus tomara algún tipo de acción, tomarían represalias en especie. Después de un tiempo, después de que Lacjus estaba segura de que la Escritura Negra ya se había ido, comenzó a despotricar contra Azut. Tío, eres el más débil de todos nosotros. Por favor, deja de provocar a otras personas. De hecho, eso fue bastante peligroso. No esperaba que nos antagonizaran tanto. Si no fuera por ese hombre con la sonrisa falsa, habría estado muerto. Probablemente estaban pensando en algo como, en lugar de ensuciarse las manos, será más beneficioso si dejamos que peleen contra el rey hechicero como conejillos de indias o algo así. Aunque dudo que valiéramos ese tipo de consideración. Lacjus dirigió intencionalmente su suspiro hacia Azut, quien se había estado riendo a carcajadas. ¿Era realmente ese el caso? Su tío le había revelado a la Escritura Negra que tenía algún tipo de información crucial sobre la teocracia, no habría sido inusual que lo mataran para evitar que esa información llegara a manos del rey hechicero. El otro resultado probable habría sido que lo secuestraran para interrogarlo o usar magia para sacarle la información. La raíz del problema era porque su tío le había dicho a la teocracia que tenía ese tipo de información. Si no lo hubiera hecho, la conversación habría concluido sin que nada más sucediera. ¿Porque se quemaría intencionalmente? Azut no era alguien que no podía ver la imagen más grande. Dado que ese era el caso, tenía que haber algo en el fondo que Lacjus no sabía. No obtendría una respuesta al pensar en eso sola. Lacjus detuvo ese tren inútil de pensamiento. Por el amor de Dios. Entonces, ¿qué planea hacer el tío después? Planeo esperar hasta que el ejército del rey hechicero haya llegado hasta aquí. Los grandes muchachos allá arriba parecen estar planeando enviar soldados a los territorios vecinos para tomar formaciones. Para ser honesto, no creo que tengan una oportunidad de victoria. El rey hechicero y sus lacayos vendrán aquí tarde o temprano. No eres lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con él, solo huye. Había dejado en claro sus intenciones. Aún así, no abandonaré esta ciudad para huir. Tío, si algo fuera a derrotar al rey hechicero, no sería el ataque de un guerrero sino la puñalada de un asesino. Precisamente por eso, Lacjus tuvo que apretar los dientes y simplemente observar cómo se enviaban oleadas de hombres para defenderse del ataque del rey hechicero. Si deseas invitarme a luchar junto a ti, me niego. Tengo mis propios planes, comillas de verdad Xip. Haré lo que mejor que hago, y tú debes hacer lo mismo. Sin embargo, por el bien de mi linda sobrina, reiteraré nuevamente. Es mejor que todas huyan. Todas ustedes no son nada frente al poder del rey hechicero. HMPH, ¿qué significa eso? ¿Estás diciendo que podrías lograr más que nosotras? Ante la pregunta de Evileye, Azut se rió como si no tuviera una respuesta para eso. De hecho, incluso yo no podría ganar contra el rey hechicero. No soy más que un simple hombre. Pero, incluso si el rey hechicero rodea toda la capital, yo solo podría escapar. Azut se puso de pie. Ahora bien, iré a la otra habitación para trabajar estas caderas. ¿Qué harán ustedes? Lacjus se dio cuenta de lo que su tío había querido decir y frunció el ceño. Volveremos. Después de todo, todavía hay cosas para las que debemos prepararnos. Lacjus se despidió de su tío y bajó las escaleras cuidadosamente con el resto de su grupo. Tomaron su paga en el primer piso y salieron de la posada.
No parecía que la escritura negra estuviera esperando una emboscada allí, a una distancia de la capital que le tomaría al viajero promedio 3 días cruzar. El ejército del reino hechicero ya podría ser avistado. Este informe aterrizó en manos de Zanat. Para recibir el ataque del ejército del reino hechicero, todo el ejército del reino se había movilizado bajo el mando de Zanat. En las llanuras, alrededor de medio día de marcha de la capital, el ejército del reino ya había establecido un frente al recibir noticias de que el reino hechicero estaba invadiendo desde el oeste. Según sus planes de batalla, debían esperar al ejército del reino hechicero allí. El frente se construyó sobre una gran parte de la carretera que se cerró con este fin. Si el ejército del reino hechicero continuara en su trayectoria actual y recta, este sería el más efectivo. Sin embargo, si el reino hechicero cambiara su dirección de acercamiento, sería necesario formar un nuevo frente. Aunque estaban preocupados por esa posibilidad, todos los informes indicaban que el reino hechicero los estaba mirando. Parecía que no tenían que preocuparse de que esa posibilidad se hiciera realidad. Sin embargo, nadie se regocijaba por eso. El ejército del reino que se enfrentará contra el ejército del reino hechicero esta vez estaba compuesto por voluntarios de los nobles vecinos, la milicia de la capital y hombres aptos reclutados de los refugiados. No sería incorrecto llamar a este ejército la última esperanza del reino. En total, había más de 400,000 hombres. Haber formado un ejército tan grande era algo digno de elogio, pero la realidad era que estaban raspando el fondo del barril. No muchos tenían el equipo adecuado, mucha gente solo tenía un palo. Incluso en esta situación, la moral era alta. Sin embargo, la razón de esto fue simplemente porque tenían el espíritu de una bestia acorralada. Sabían el alcance de la crueldad que el reino hechicero había mostrado y, por lo tanto, tomaron las armas por la fuerza de la voluntad para proteger lo que aprecian. Si su coraje fuera a recibir un golpe de cualquier forma, el ejército del reino seguramente colapsaría instantáneamente. El tamaño del ejército era un arma en sí mismo, las largas filas de soldados solo emitían una presión abrumadora sin que hicieran nada en absoluto. Entonces, ¿con qué propósito el ejército del reino hechicero avanzaba directamente hacia este ejército de 400,000? Incluso aquellos que no están muy versados en tácticas de batalla sabrían que enfrentarse a un ejército tan grande no era la mejor estrategia. Para él, reino hechicero, su mejor estrategia habría sido no hacer nada. Tenían un ejército lleno de muertos vivientes, que no requería suministros en absoluto. En comparación, la fuerza de 400,000 del reino era similar a una bestia gigantesca pero hambrienta. Mientras logren rodearlos por completo y aplicar presión hacia adentro, esta bestia gigante pronto se estaría muriendo de hambre. Sin embargo, el ejército del reino hechicero marchó en línea recta, destruyendo todo a su paso. Sabía de la comprensión firme del rey hechicero de la imagen más grande, por lo que era difícil imaginar que lo hubieran hecho sin ningún propósito en mente. El reino hechicero simplemente tenía confianza en su inminente victoria. Para algo como el reino hechicero, este no era un comportamiento imprudente en absoluto. Para aquellos que pudieran derrotar a un ejército de 200,000 hombres con un solo hechizo, este ejército de ellos podría ser eliminado con el uso de solo 2 hechizos. Por supuesto, Zanat, como general, no quería creer que eso pudiera suceder. Sin embargo, las personas, especialmente los nobles, que creían en esa noción tampoco eran exactamente una minoría. Comprendió por qué habían sugerido que sus fuerzas se dividieran en grupos. Aunque podían caer uno por uno, también evitaron la posibilidad de que todo su ejército sucumbiera a un solo hechizo. Pero no pudieron hacer eso. Debido a la devastadora pérdida que habían experimentado durante la batalla de las llanuras de Kadze, así como a la invasión actual del reino hechicero, no quedaron muchos nobles que tenían las habilidades para comandar una cantidad tan grande de soldados y caballería. Dividir sus fuerzas no crearía ejércitos más pequeños, esta fuerza de 400,000 soldados de repente se convertiría en 400,000 plebeyos. Fue precisamente porque tenían tantos hombres reunidos, tantos camaradas en un lugar, que la gente tuvo el coraje de enfrentar el reino hechicero. Habían estado manejando este frente durante 2 días. La preparación que tantos hombres necesitaban había consumido mucho tiempo. Después de que ambas partes establecieron sus formaciones, el ejército del reino hechicero adoptó una actitud orgullosa que decía en voz alta y clara, te dimos el tiempo justo para prepararte.
Sus fuerzas sumaban alrededor de 10,000, comprendiendo 3 a 4 tipos de muertos vivientes. Este fue un número minúsculo frente a 400,000 hombres. Sin embargo, en términos de fuerza individual, el ejército del reino hechicero indudablemente tenía una ventaja abrumadora contra ellos. Su Alteza, lo sé, Zanak dio una pronta respuesta al ministro de Asuntos Militares. Los movimientos del ministro eran rígidos, casi cómicos a veces, debido a su desconocimiento de la armadura que llevaba. Pero, Zanak no era una olla para llamar a la tetera negra. Llevaba lo que solía ser la armadura de Gazef, uno de los tesoros del reino. Zanak sabía que no le convenía en absoluto, estaba lejos de la liga de Gazef. Pero, Zanak estaba agradecido por esta armadura mágicamente encantada. En los últimos días, Zanak había estado aumentando de peso debido a sus hábitos alimenticios de estrés. Si no fuera por la naturaleza encantada de la armadura, habría tenido que pedirle a un herrero que agregara una pulgada al área de la cintura. Comillas, trae mi caballo. Un caballero fue llevado a la gran tienda de Zanak por un caballero siguiendo su orden. Zanak tuvo que esforzarse un poco para subir a su caballo favorito, que a Zanak no le pareció muy amable. No llevó guardaespaldas con él mientras cabalgaba fuera del frente y hacia el ejército del reino hechicero. Incluso si traía guardaespaldas, si el rey hechicero quería matarlo, los guardaespaldas serían completamente inútiles. No podían servir como elementos de disuasión en absoluto. Es por eso que montar en solitario era efectivamente una demostración para los espectadores de su coraje. Si lo mataran mientras viajaba solo, serviría para dañar la imagen pública del rey hechicero, el último rey. Suena bien. Zanak alcanzó el punto medio entre los dos ejércitos sin ningún obstáculo en absoluto. Él activó un objeto mágico para amplificar su voz. Comillas, soy el príncipe del reino de Reestice, Zanak Bayeon y Gana Rile Myself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Zanak no planeaba pelear una batalla de ingenio contra el rey hechicero. Las cosas ya habían llegado a un punto donde eso no tenía sentido. Solo quería descubrir qué tipo de proceso de pensamiento habría llevado al rey hechicero a hacer lo que había hecho. Ainz examinó el frente que su ejército había formado a partir de una carpa de lona de 3 lados. Debido al hecho de que el ejército del reino hechicero estaba compuesto por seres no muertos que no requerían suministros de alimentos, el frente que habían formado era mucho más pequeño que el que tendría un ejército convencional. Desde una perspectiva objetiva, no había necesidad de establecer un frente y algunos incluso le habían sugerido esto. Sin embargo, Ainz creía que el ejercicio práctico también era una experiencia valiosa para ganar. En realidad, a partir de los varios frentes que ya habían formado, el que estaba frente a él parecía ser mucho más resistente que lo que tenían al principio. Al principio, estos frentes se formaron con la ayuda de la magia de Mare, pero debido a una razón específica, Mare había sido relegada a simplemente ver a los soldados construir el frente al lado de Ainz. Aura también estaba observando a los soldados en el costado, pero parecía que solo estaba observando a sus propios sirvientes. No importa si se trata de edificios frontales o carpas, la magia siempre puede producir un resultado de mayor calidad. Sin embargo, debido a la misma razón que la anterior, Ainz había ordenado que esta tienda que estaba siendo utilizada actualmente como su sede móvil se transportara a esta ubicación por medios físicos. Puede ser una buena idea dejar todas las tareas de ingeniería civil en el futuro a Mare. Entre la población del reino hechicero, había muchas razas de semihumanos y heteromorfos que eran expertos en cavar túneles. Sería una buena idea subordinarlos a Mare. Dicho esto, Albedo u otra persona también podrían haber tenido esta idea y ponerla en práctica. Si alguien ya lo hubiera hecho, entonces la documentación relevante para esto ya debería haber sido examinada por Ainz. Era necesario que le preguntara a Albedo sobre esto de una manera indirecta más tarde. ¿Estaba siendo tácita? Albedo, que debería haber estado trabajando duro para establecer el frente, había regresado con Coquitus. Ainz-sama. Parece que los humanos han enviado a un representante. ¿Cómo procederemos? Comillas, es un mensajero para declarar el comienzo de la batalla. Bueno, siendo así, preparen una recepción, además de las bebidas receptivas. Cuando Albedo comenzó a preparar la mesa, las sillas y demás, un hombre que llevaba una armadura completa a caballo entró en la línea de visión de Ainz. Ainz reconoció la armadura que llevaba ese hombre. Eso es, creo que es la armadura de Gazef Stronov. ¿Es este hombre el vicecapitán guerrero? Es bastante diferente de las descripciones que he escuchado. El enviado
se detuvo entre los dos ejércitos y comenzó a gritar su presentación. Comillas: soy el príncipe del reino de Reestice, Zanak Bayeon y Gana Rile Myself. Deseo buscar una audiencia con su majestad. El rey hechicero podía escucharlo claramente incluso desde esta distancia. Debe haber usado algún tipo de objeto mágico. Comillas: ¿qué debemos hacer, Ainz-sama? Si él no está aquí para declarar el comienzo de la batalla, entonces sería una pérdida de tiempo conversar con él. Iniciaremos la batalla tal como está. No, Albedo, nosotros no podemos hacer eso. Los adversarios desean tener una batalla de ingenio con Ainz-sama. Sí. Nosotros lo rechazamos. Eso haría reflejar negativamente en el prestigio de Ainz-sama. Comillas: ¿qué valor tienen los rumores? Albedo se burló, son hombres muertos. Caminando, ¿de qué sirven los rumores que no caen en orejas? Ainz no estaba demasiado interesado en pelear una batalla de ingenio o lo que sea. Seguramente la realeza de este país no perdería ante él, en nada más que destreza de combate. Aunque Albedo, ¿lo has olvidado? Sobre la posibilidad de que el rumor se transmita a través de la magia, lo lamento muchísimo, iré entonces. La realeza de nuestra oposición vino sola. Si no hiciera lo mismo, no se reflejaría bien en nosotros. Comillas: ¿estás seguro de que todo estará bien? Ainz-sama. No tengo idea. Aura, si me lavaran el cerebro o me controlaran la mente, deberías usar tu objeto de clase mundial para protegerme. El objeto de clase mundial habitual que Ainz llevaba siempre, estaba en el almacén de Nazarik, por lo que si Aura usaba representación de la naturaleza y la sociedad sobre él, quedaría atrapado en él. De esta manera, incluso si le lavaran el cerebro, no podrían secuestrarlo por teletransportación u otros métodos similares. Comillas: entendido, Umu, respondió Ainz a Aura y dejó el frente en un Soul Eater. Vale la pena señalar que después de que Ainz había practicado equitación, parecía adecuado mientras lo hacía. Sin embargo, debido a que no era demasiado apto para hacerlo, para evitar cometer un error frente a los dos ejércitos, Ainz aún eligió montar un Soul Eater para estar en el lado seguro. La otra parte estaba esperando a Ainz al lado de su caballo, por lo que Ainz también se bajó del Soul Eater al llegar a su destino. No importa lo malo que esto pudiera ser para él, Ainz se armó de valor para hacerles a los demás lo que le habían hecho. Su oponente era un hombre del lado más gordito del espectro. Maquillaje cubrió su rostro para cubrir las ojeras bajo sus ojos. Encantado de conocerte, Su Majestad el Rey Hechicero. Mi nombre es Zanak Bayeon y Gana Rile Myself. Encantado de conocerte, soy el Rey Hechicero Ainz Algoun. Estaré a tu cuidado entonces. Ahora, si lo que quieres es conversar primero, deberíamos sentarnos para ello. Ainz lanzó un hechizo 2 veces, produciendo 2 tronos negros uno frente al otro. Debido a que fue creado con magia, los 2 tronos eran naturalmente idénticos. Aunque es duro y metálico, aún debemos sentarnos primero. ¿Cómo te sientes sobre eso? Me alegraría, Su Majestad. Cuando ambos se sentaron en los tronos, Ainz lanzó otro hechizo para crear una mesa negra reflectante entre ellos. Si bien Ainz había comenzado a lanzar magia en el momento en que se conocieron, Zanak no parecía estar en guardia en absoluto. Parecía que no tenía ninguna intención de asesinar a Ainz. Luego, Ainz sacó 2 tazas y un recipiente lleno de hielo de su inventario. Comillas: ¿qué tal un poco de agua? El alcohol sería inapropiado dada nuestra situación actual. Entonces, ¿qué pasa con el jugo de naranja en su lugar? Muchas gracias, Su Majestad. Solo el agua estaría bien. Ahora bien, estamos listos para la charla. ¿Qué deberíamos discutir entonces? Quizás sobre la justificación de nuestra invasión. Eso no sería necesario, Su Majestad. Estoy más interesado en la razón por la que insististe en realizar actos tan atroces. Porque rechazo nuestra oferta de rendición. Esa era una pregunta natural para él. Aunque para Ainz, sus razones eran claras y justificadas, para ellos debe haber parecido una matanza sin sentido. Ainz asintió con la cabeza. Dado cómo habían resultado las cosas, ya no tenía sentido ocultar sus intenciones. Comenzó a exponer los planes del reino hechicero a Zanak. Simplemente estoy haciendo de esto un experimento. Tengo la intención de sacrificar a su gente como un ejemplo para el mundo de lo que les sucedería si se enfrentaran al reino hechicero. Con ese fin, todos serán erradicados y el reino se convertirá en una montaña de cenizas.
Esa montaña continuará sirviendo como advertencia después de siglos, después de milenios, de lo tonto que sería actuar contra el reino hechicero. Punto. No parece estar bromeando. Por supuesto que no, solo estoy diciendo lo que está por venir. Comillas, ¿por qué comillas? ¿Qué quieres decir? Ainz no pudo leer entre las líneas de Zanaki, por lo tanto, respondió con una pregunta. Su Majestad el Rey Hechicero está en posesión de inmensas cantidades de poder. Incluso si no hiciera lo que dijo que haría, la gente del mundo aún conocería su increíble poder. Zanak se humedeció los labios, tragó un bocado de saliva y preguntó, comillas, ¿por qué eres tan mezquino? Comillas, mezquino. Zanak se tensó ante la posibilidad de haber enojado a Ainz, pero Ainz no estaba enojado en absoluto. Comillas, ¿cuál es su objetivo? Ainz se quejó para sí mismo, comillas, ¿cuál es mi objetivo en el pasado? Para Ainz, no, para Satoru, haber conocido a los amigos que tuvo en el juego de Yggdrasil fue el epítome de toda su vida. Era un recuerdo tan maravilloso que lo único que deseaba era volver a reunirse con sus amigos. Cuando el enchufe estaba a punto de ser retirado del juego, cuando todo esto estaba destinado a ser en vano, fue transportado a este mundo. El final resultó no ser el final, pero en cambio, fue un nuevo comienzo. Los NPC creados por sus amigos comenzaron a exhibir libre albedrío. De cada movimiento podía sentir los restos de sus antiguos compañeros. No, para ser honesto, la conmoción que había experimentado al principio lo confundió tanto que estaba constantemente preocupado por su traición. Mirando hacia atrás, eso fue muy idiota de su parte. Hoy en día, simplemente no cuestionó su lealtad en absoluto. Sin embargo, no parecía que Ainz fuera el único que fue transportado a este mundo. Podía ver las huellas dejadas por otros jugadores. Quizás era natural que pensara que sus compañeros, las personas que compartieron esos buenos momentos con él, también podrían haber venido a este mundo. Era natural que él deseara esto. Por supuesto, Ainz sabía que fue transportado aquí durante los momentos finales de la operación del juego, lo que hizo poco probable la aparición de sus amigos en este mundo. En realidad, mediante el uso de múltiples hechizos y fuentes de información, podía sentir débilmente la falta de su presencia. Sin embargo, dado que no tenía pruebas concretas de esa creencia, la posibilidad de que sucediera aún permanecía. Uno podría llamarlo idiota por aferrarse a tan vanas esperanzas, aunque podrían llamarlo un inútil perdedor también. Pero para él, Ainz de antaño, eso era todo lo que le daba significado a su vida. Y ahora ese sueño se estaba desvaneciendo gradualmente. Claro que sus amigos eran importantes para él, pero ahora, los NPC también lo eran para él. Eran esencialmente niños que habían sido dejados por sus compañeros. Ainz, como el único que se había quedado atrás, tenía el deber de protegerlos a toda costa. Debido a esto, Ainz estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurarse de que ningún daño llegara a los NPC. Para asegurarse de que Nazarick nunca caería ante fuerzas externas, tenía que priorizar el empoderamiento de todos los aspectos de la organización. Saltear fue dominada por alguna entidad desconocida en el pasado. A pesar de que había logrado recuperar el control sobre ella, si las cosas hubieran empeorado en aquel entonces, la información importante sobre Nazarick podría haberse dado a conocer a los extraños, en consecuencia, podría haber llevado a la destrucción del gremio. No podía permitir que algo así volviera a suceder. Comillas, ¿cuál es mi objetivo? ¿Preguntas? Busco algo que es difícil pero también fácil de obtener. Todo lo que deseo, es una sola cosa. Es decir, la felicidad. Comillas, felicidad. Zanak parpadeó repetidamente sorprendido. Ainz se rió un poco en respuesta. No encontró lo que había dicho que fuera tan indignante. No importa si eres humano o lo que sea, la búsqueda de la felicidad es el objetivo final, ¿no es así? Ainz tiró su acto y comenzó a conversar con Zanak como si fuera un amigo cercano suyo. Comillas, y pasarías por encima de la felicidad de los demás para lograr la tuya. Comillas, ¿no es eso obvio? Si se pudiera garantizar la felicidad de aquellos que aprecio, la de los demás no me importa en absoluto. Si pudieras asegurar la felicidad de tus súbditos infligiendo sufrimiento a la ciudadanía de otro país, ¿qué harías? ¿O abandonarías su felicidad por completo? Comillas, eso es muy extremista. Zanak se calmó cuando la frase siguió, bajó la cabeza y dijo, eso estaba fuera de lugar. Mis disculpas, Su Majestad. Ainz volvió a su personaje de gobernante. Está bien, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Incluso con el intelecto y el poder de Su Majestad el Rey Hechicero, no hay otros métodos posibles para garantizar la felicidad. Quizás, pero, solo podría decir quizás.
Si tuviera un método garantizado para obtener la felicidad, ¿cuál sería la mejor opción? Buscar un método secundario inexistente tal vez o apegarse a lo que ha sido probado y verdadero. La diosa de la suerte es calva en la parte posterior de su cabeza después de todo, ¿fue así como fue el dicho? Zanak estaba absolutamente incrédulo. ¡Qué diosa tan extraña! Lo siento, no quise menospreciar a la diosa en la que cree. Por favor, perdóneme. Jaja, no me importa en absoluto. Eso no era algo en lo que creía, solo un proverbio que recordaba. Muy bien, ese es el alcance de todo. Para la felicidad de mis súbditos, debo sacrificar a tu gente. Esta es la base de esta guerra, ¿lo entiendes? Supongo que sí. Me identifico con el deseo de su majestad. La búsqueda del mejoramiento del propio país y una garantía para la felicidad de los propios compatriotas, podría decirse que es la única responsabilidad de un gobernante. Si la destrucción de nuestro pueblo garantiza la felicidad del pueblo del reino hechicero, entiendo por qué no aceptaste nuestra rendición. Supongo que no se podría evitar. Comillas, ¿verdad? Tú lo entiendes. Ahora, es mi turno para una pregunta, aunque realmente no tengo una. Comillas. Ainz miró a su alrededor mientras reflexionaba. Ah, cierto. La armadura que llevas me lo recordó, así que preguntaré por esa espada. ¿La espada qué? Empuñaba Gazef Stronov, quien la posee actualmente. Actualmente está bajo la custodia de un hombre llamado Breinunglaus. Breinunglaus. AHHS. Cuando se enfrentó a Gazef, había alguien con ese nombre entre los dos hombres que habían presenciado dicho duelo. Sin embargo, dado el tiempo que pasó, apenas podía recordar su apariencia. Aunque planeaba convertir la capital en cenizas, aún planeaba recuperar algunos artículos, uno de los cuales era la espada de Gazef. Ese hombre, ¿ha venido aquí también? No, él no vino, su majestad. Todavía debería estar en la capital. Comillas, ¿es eso así? Entonces no tendrías ningún problema con el tipo de magia que usé para destruirlos a todos, ¿verdad? El encargado de asediar la capital era Coquitus, por lo que tendría que ordenarle que vigilara la espada más tarde. Si bien no tengo intención de perder en esta batalla, estaría eternamente agradecido si su majestad usara magia que infligiría la menor cantidad de sufrimiento a mi gente. Punto. Tienes un punto. Entiendo. Después de todo, las conversaciones agradables como esta son difíciles de lograr. Especialmente para ti, haré todo lo posible para matarte tan suavemente como pueda. Muchas gracias. Zanak tenía sobre él una sonrisa brillante a la que Ainz no pudo evitar sentirse asombrado. El coraje de este hombre era bastante considerable. Si Ainz estuviera en su lugar, ¿habría podido hacer lo mismo? No lo creo. Como se esperaba de alguien de sangre real. Esto ha sido muy educativo. Zanak tomó la copa de vidrio frente a él y bebió el agua de un solo trago, como si no estuviera preocupado por los venenos. Delicioso, su majestad. Aunque le ruego disculpe, pero espero que pueda responder una última pregunta mía, ¿fue su majestad quien mató a mi hermano, o fue uno de los subordinados de su majestad? Comillas, tu hermano. Ainz ladeó la cabeza y, al poco rato, recordó al príncipe del reino que ya habían eliminado. No podía recordar su nombre, pero sí recordaba que era muy largo. Probablemente fue uno de mis subordinados. Es cierto, así que estaba muerto después de todo. Siento que me quitaron un gran peso de los hombros. Su majestad, gracias por decírmelo. Supongo que es hora de que nos despidamos. Después de decir eso, Zanak comenzó a caminar hacia su caballo. Ainz caminó hacia el Souleater después de haber arreglado todo, solo para descubrir que Zanak todavía estaba esperando junto a su caballo. Ainz se preguntó en su mente por qué no se había subido a su caballo mientras subía al Souleater. Solo después de haberlo hecho, Zanak montó su caballo. Entre un príncipe y un rey, era fácil saber quién tenía el estatus más alto, por lo que probablemente lo había hecho para evitar despreciar a Ainz desde su alto caballo. Para Ainz, alguien que no había estudiado la etiqueta ecuestre, este era el protocolo apropiado que la aristocracia debería esforzarse por seguir. La posición de Zanak en su mente aumentó un poco, parece que estudiar la etiqueta de la clase alta se ha convertido en algo obligatorio. La cantidad de cosas que tengo que aprender disminuirá alguna vez, comillas, Su Alteza. Todos los nobles salieron a darle la bienvenida a Zanak, casi todos los nobles que habían respondido a su llamada estaban allí. Nadie detuvo su salida desde el frente, pero ahora se sentía como si no pudiera regresar si lo intentaba. Eso significaba que todo el mundo estaba esperando buenas noticias, la mejor de las cuales sería si el rey hechicero hubiera accedido a la rendición.
Zanak respondió a su pregunta con una corta respuesta. No pude hacerlo. Su Majestad el Rey Hechicero planea matarnos a todos, eso no fue negociable para él. Lo que encontró sorprendente fue el hecho de que todavía había nobles que palidecieron ante esta noticia. ¿Todavía estaban esperando que todo saliera bien incluso con la situación actual? Zanak se bajó de su caballo y dejó a los nobles, que se mordían el labio inferior y contemplaban profundamente, caminando hacia su propia tienda. Después de entrar en la tienda, el ministro de Asuntos Militares le dio la bienvenida, solo para que una sonrisa sarcástica apareciera en su rostro. Eso no parece una buena noticia. En otras palabras, tal como habíamos esperado, pero, bueno, una cosa me sorprendió un poco. ¿Comillas de verdad? Hablando de eso, nunca me he encontrado con el rey. Hechicero, ¿qué clase de monstruo malvado es el Zanak? Sonrió. Parte 5. El ministro de Asuntos Militares se sorprendió por esta respuesta, sus ojos estaban tan abiertos que casi se formaron en círculos. Quizás esa fue la primera vez que Zanak lo había visto hacer esa expresión. Zanak comenzó a recordar su tiempo con el rey hechicero. Era cierto que en el exterior, parecía ser un monstruo aterrador, uno que exudaba una aura opresiva. Zanak ni siquiera podía comprender cuán costosa era la ropa que llevaba. Sin embargo, aún así, su única prioridad, la razón detrás de todas sus acciones, era la felicidad de aquellos a quienes apreciaba. ¿No es ese el más común de los deseos? Honestamente, eso no debería haber sido la reacción de un no muerto, el enemigo mortal de los vivos. Él era demasiado humano. No podía entender el nivel exacto de consideración que el rey hechicero había puesto en este asunto para llegar a esta conclusión, pero a partir de esa conversación, podía simpatizar un poco con él. Jaja, sí, de hecho. Al igual que un humano normal. Zanak desvió la mirada del ministro hacia el exterior de la tienda. Si es así, antes de que las cosas salieran de esta manera, tal vez podría haber pensado en un mejor método para lidiar con esto. Pero, ya habían pasado el punto de no retorno. Entonces, ¿cuál es el estado de la jerarquía de mando y los preparativos de batalla? Los subordinados de Su Alteza, los de la capital están listos para moverse de inmediato, y la distribución de nuestros hombres entre las residencias de la capital resultó ser efectiva. Sin embargo, la organización entre los nobles presentes deja mucho que desear. Todavía están debatiendo sobre quién debería ser la vanguardia. El ministro de Asuntos Militares gritó sin ocultar su desdén. Eso no se puede evitar. No están bajo nuestro mando después de todo. Algunos de los nobles ni siquiera han tomado la decisión de sacrificarse a sí mismos. Solo podemos esperar que no inicien la batalla antes de que el resto de nosotros estemos listos. Cuanto más bajas sean nuestras expectativas, menos decepcionados estaríamos. De hecho, era preocupante si ni siquiera podían sincronizarse entre sus propios rangos para esta batalla. Dicho esto, sin sus fuerzas, perderían una cuarta parte de sus soldados movilizados. Ese escenario sería igualmente problemático. Incluso si la magia del rey hechicero matara únicamente a 200,000 como la última vez. Suponiendo que la mitad de su ejército y sus nobles correspondientes sobrevivan, ¿cuánta responsabilidad recaería en una cuarta parte de sus fuerzas actuales? Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia actual? Ninguna en absoluto, Su Alteza. El ministro de Asuntos Militares se rió de una manera cansada y apática. No tenemos una formación en mente, solo cargaremos ciegamente hacia el frente. Por eso. Si no hiciéramos nada para evitar que los soldados pierdan la moral, eso no sería bueno. Debo formar una fuerza antirretirada. No deberías. En lugar de eso, los caballeros reales deberían estar estacionados en el frente, y, Su Alteza, perdóneme por hablar fuera de línea, pero permítame ser la vanguardia. Zanak miró hacia él con una mirada que decía, abre llave, ¿estás seguro? Dejando a un lado su propia condición, fue difícil para él imaginarse a este hombre flaco e icónico balanceando una espada. Si alguien tiene que pararse al frente, permítame ser ese hombre. Su Alteza debería mandar desde la retaguardia. Zanak y el ministro se miraron por un momento y él asintió con la cabeza. Estoy muy contento de que pudieras entender. La mirada del ministro se dirigió hacia el techo de la tienda. No había nada notable allí ni podía ver el cielo, pero lo miró por un momento mientras murmuraba para sí mismo. Para ser honesto, nunca me gustó ese hombre Stronov, sin embargo, no pasa un día en el que no quisiera que pudiera estar aquí, puedo simpatizar contigo. Creo que estaríamos más tranquilos con él aquí. Justo cuando el ministro sonrió mansamente, se escuchó una
Conmoción afuera. Comillas, ¿qué está pasando? El reino hechicero hizo su movimiento, ¿no? Zanak levantó la oreja y se echó a reír. En absoluto. Un grupo de personas apasionadas irrumpieron en la tienda. Nobles desembarcados cuyos feudos estaban alrededor, aunque a cierta distancia de la capital. Entre ellos estaban los nobles que se habían vuelto pálidos hace un tiempo y lo que parecían mercenarios empuñando espadas manchadas de sangre. Comillas, ¿qué piensan hacer con sus espadas desenvainadas en la tienda de su Alteza? Retrocedan. Ninguno de los nobles respondió al rugido del ministro de Asuntos Militares. Todos miraron hacia Zanak como ratas acorraladas. Zanak quería sostener su vientre en una carcajada. Lo sintió más o menos cuando entró al campamento, entendió por completo qué pensamientos había provocado su estupidez. Había designado a los caballeros debajo de él para que ocuparan posiciones de mando, por lo que para ellos haber sido alejados de su lado fue un fracaso por sí solo. Este fue un motín provocado por su pérdida de hombres, pero no esperaba que hubieran conspirado contra él, especialmente en estas circunstancias. No podía haber esperado que la racionalidad de los humanos se hubiera inclinado tan bajo. No, eso fue inexacto. Sus acciones, en cierto sentido, eran correctas. Simplemente estaban haciendo todo lo posible por tener una oportunidad de sobrevivir. Zanak solo podía culparse a sí mismo. No pudo empatizar con ellos, no pudo apagar sus reparos, no pudo unirlos bajo la misma bandera. ¿Qué habría hecho su padre? Zanak casi arruinó la cara seria que había puesto con sus mejores esfuerzos al reírse a carcajadas. Comillas, retrocedan. Imbéciles. Coma, por favor, déjelos. Ministro, comillas, pero Su Alteza, comillas, está bien. Solo déjalos pasar. No puedo tomar esa orden. Ministro, no voy a discutir, Su Alteza. No tiene sentido comprar tiempo ahora. Punto. HMPH. No estaba planeando tal cosa, comillas, aunque llevaba la armadura que era un tesoro nacional. Zanak no estaba bien entrenado para el combate. Si se tratara de su hermano, esta habría sido una historia diferente, pero era imposible que Zanak solo matara a todos los hostiles aquí. Si su traición no fuera el impulso del momento, sino que hubiera sido bien planificada desde el principio, no tendría ninguna posibilidad de salvación. Enfocó su mirada en ellos y vio que estaban aterrorizados. ¡Qué vergonzoso! Si realmente creyeran en sí mismos, habrían elevado la cabeza. Por eso Zanak levantó la cabeza en alto, para transmitir su valor. Entonces, ¿qué era tan importante que debías venir a mi tienda para hablar conmigo? No entienden lo que significa sacar sus espadas aquí en mi presencia, por supuesto, Su Alteza. Esta guerra, por favor, déjela. Zanak sonrió. Es una pérdida de tiempo. Rendirse a Su Majestad el Rey Hechicero. He recibido su mensaje alto y claro, él nunca aceptará nuestra sumisión. Aunque no me creas, nuestra única esperanza está en la derrota de Su Majestad el Rey Hechicero. No hay forma de que podamos ganar, uno de los nobles murmuró y Zanak estuvo de acuerdo. Aún así, no tenemos otra opción que pelear. Sugerí vasallaje, pero fue inútil. Reitero. Nuestra única esperanza de supervivencia es a través de la batalla. Punto. Tal vez ese sea el caso de Su Alteza, pero, tal vez si aportáramos suficiente mérito, nos dejarán vivir. Por favor, sacrifíquese para que podamos vivir. Los nobles comenzaron a unirse de acuerdo. Todo esto comenzó debido a la gente que se interpuso en el camino del transporte de granos del reino hechicero. No debemos ser responsables por ellos. Prometeremos nuestra lealtad al rey hechicero. Para Zanak, lo que decían no era diferente de lo que las mujeres nobles dirían sobre su caballero ideal durante las fiestas de té. Aún así, entendió de dónde venían. Déjenme decirles una cosa, es inútil que me lleves a él. Yo, como miembro de la realeza, he decidido luchar hasta el final. Aquellos de ustedes que deseen morir con valor, entiéndanlo, abre llave yare yare. Traición sobre traición, qué broma absoluta. No, él debe considerarse afortunado de que estos tontos se encuentren aquí. Seguramente no podrán atacar a su hermana o padre después de esto, ¿verdad? Bueno, su hermana estaría a salvo de estos idiotas en virtud de ese guerrero a su lado. Comillas, aquellos que deseen reclamar mi cabeza, venid si se atreven. Zanak sacó su espada y se paró hombro con hombro con el ministro. Si bien no tenía confianza en su habilidad con la espada, su armadura lo compensaba con creces. Zanak miró a los nobles, congelados en seco. Comillas, ¿qué? ¿No estaban buscando sangre? ¿No deberían haberse preparado al menos para ensuciarse las manos, incluso si fueran a forzar el veneno en mi garganta? ¿No se supone que han tomado su decisión?
Comillas, los nobles se miraron. Ni siquiera lo habían considerado, jodidamente patético. Estaba realmente a punto de terminar su vida con bastardos incompetentes como ellos. Al final del día, después de haber presenciado el poder militar del rey hechicero, debe haber sido el miedo lo que los hizo tan miopes como para no poder ver la razón. No estaba en condiciones de gobernar después de todo. No tenía la virtud de su padre, el carisma de su hermano o el intelecto de su hermana. No tenía nada en absoluto, pero eso estaba bien. De todos modos, no quería ser rey, simplemente quería que este reino fuera funcional. Así es. Para dar a este país, su gente y su familia. Para darles la felicidad. Entonces, uno de los nobles llamó a las personas fuera de la tienda y entraron varios mercenarios. De aspecto rudo. Zanak giró la lengua y recordó la silueta de su hermano balanceando una espada. Imitó los movimientos de su hermano y cargó contra los nobles. En su campamento, Coquitus, Aura y Mare estaban discutiendo sobre el próximo asedio de la capital cuando Albedo, que se suponía que estaba llevando a cabo la inspección final de las formaciones, entró con expresión preocupada. Ainz-sama, parece que hubo cierta conmoción en el campamento enemigo. ¿Cómo qué? ¿Conmoción? ¿Qué pasó? Ainz se levantó y salió de la tienda. Parecía que había algún tipo de problema allí, o era más exacto decir que una pelea había estallado entre ellos. Al final, un grupo de caballería emergió del campo enemigo. No parecía que fueran vanguardias ansiosas mientras Ainz los observaba en silencio, el grupo llegó rápidamente al frente del reino hechicero. Eran mercenarios equipados con todo tipo de equipos, así como algunos nobles. Un hombre en su mejor momento, que tenía el aire de un noble a su alrededor, salió del grupo. Ese hombre comenzó a gritar casi histéricamente, su voz fue llevada hacia Ainz por el viento. Comillas, tengo asuntos que discutir con su majestad el rey hechicero. Por favor, Zanak no estaba entre ellos. La conmoción en su campamento más la pequeña cantidad de nobles en este grupo le dijeron a Ainz todo lo que necesitaba saber. Punto. Albedo, tráelos. No miró hacia la reverencia de Albedo, sino que regresó a su tienda donde su cuerpo cayó pesadamente sobre el trono temporal. Los tres guardianes permanecieron en silencio al lado de Ainz. Al poco tiempo, Albedo trajo a 10 nobles. Los mercenarios que servían como guardaespaldas parecían haberse quedado atrás. Se sorprendieron al ver a Ainz en su trono, más sorprendidos al ver a Coquitus a su lado, y confundidos por la presencia de Aura y Mare. Haz lo que deberías hacer frente al que está por encima de todo. Los nobles del reino se arrodillaron cerca de la entrada de la tienda y bajaron la cabeza hacia Ainz. Albedo, que ahora estaba parada junto a Ainz, dijo: levanten la cabeza. Un placer conocerlo, su majestad. El mayor de los nobles comenzó a hablar. Por las expresiones de los demás, parecía ser el líder de esta pandilla. Estamos asombrados de la grandeza de su majestad y deseamos servir bajo su reinado. Antes que nada, tenemos una ofrenda para su majestad. Comillas, uno de los nobles sacó un objeto parecido a un saco de su espalda. Albedo estaba a punto de responder antes de que Ainz la detuviera. Se levantó lentamente, como había practicado en numerosas ocasiones, desde su trono y se movió al lado del noble. Le entregaron el saco, no parece ser una trampa, Ainz decepcionado miró el saco. El olor a sangre brotó dentro del saco, ya podía adivinar lo que había dentro. Ainz lo abrió para echar un vistazo al interior. Sus ojos se encontraron con los de Zanak. Ainz lo observó en detalle. Acababan de conocerse, por lo que le costaba saber si era un doble del cuerpo o no. Sin embargo, dada la forma en que actuaban, era poco probable que fuera la cabeza de impostor. Ainz cerró la bolsa, regresó a su trono para entregarle el saco a Albedo y dijo: dale un entierro apropiado. Tenía muchos otros cadáveres que podía usar para la creación de los muertos vivientes, dejar ir a Zanak estaba bien. Entonces, ¿qué pasó con la armadura que llevaba? Los nobles miraron hacia Ainz con expresiones desconcertadas al escuchar la pregunta de Ainz. Probablemente pensaron que el jefe de su cuartel era más que suficiente como regalo. Comillas, ¿qué? No tienes una respuesta a la pregunta de Ainz-sama. No. Sí. Esa armadura aún debería estar en el cadáver del príncipe en su tienda. El noble que actuó como su representante respondió apresuradamente la pregunta poco emotiva de Albedo. ¿Es eso así? Ya veo, a todos ustedes. Buen trabajo, todos los nobles respondieron con comillas y mientras el alivio florecía en sus rostros y bajaban la cabeza. Los recompensaré apropiadamente por su logro. Entonces, ¿qué desean? Comillas, por favor, perdóneme a mí y a mi familia.
Su Majestad el Rey Hechicero. Te juro mi absoluta fidelidad. De repente, el noble detrás del representante comenzó a gritar, lo que provocó que el molesto representante ladrase. Comillas, este chico. Yo también. Su Majestad. Por favor, extiéndame la misma misericordia a mí también, más y más. Yo también. Ainz agitó sus manos magnánimamente para silenciar sus súplicas. Entiendo. Entiendo. Los entiendo completamente a todos. Todos aquí desean lo mismo, correcto. Los nobles comenzaron a asentir con la cabeza furiosamente. Comillas, ¿es así? Bueno, no los mataré entonces. Albedo, envíalos con Neuronist. Entendido, Su Majestad. ¿Qué pasa con nuestra familia? Ainz no pasó por alto a uno de los nobles que intentaba susurrarle. Comillas, sus familias también. Ainz sonrió. Por supuesto, no tenían forma de percibir eso. Comillas, ¿qué haré con todos ustedes? Albedo, pregunta dónde están sus familias y envíalas también. Sí, Ainz-sama. Todos ustedes, vengan aquí. Albedo se llevó a los nobles de la tienda. Después de que se fueron, Ainz le indicó a Aura que saliera y le dio la siguiente orden: los que no desean morir, no se los concedan. Esa es una orden. Comillas, sí, Ainz-sama. Ainz atrapó la mano de Aura cuando estaba a punto de irse. Continuó con el confundido Aura, incluso si desean la muerte, no se las concedan por ahora. Comillas, entendido. Después de que él le soltó la mano y después de que ella confirmó que no tenía otras órdenes, Aura corrió tras Albedo. La mirada de Ainz permaneció fija en su espalda mientras daba sus órdenes a los dos guardianes restantes. Perdí el interés. Con Coquitus como comandante y Mare como segundo al mando, les permito a ustedes dos usar toda su capacidad. No dejes a un solo ciudadano del reino ileso. Los dos respondieron afirmativamente. Una hora después, el ejército que era la última esperanza del reino de Reestice desapareció por completo de la faz de este mundo. Final del capítulo 3.